Hola, soy Luis Valero, profesor de Psicología de la Universidad de Málaga y en esta comunicación voy a presentar un estudio sobre una revisión sistemática de la utilización de las nuevas tecnologías en la rehabilitación de personas con trastorno mental grave. Los trastornos mentales graves es un problema realmente de los más importantes dentro de los que ocurren en salud mental. Se estima que aproximadamente hay entre un 2,5 y un 3% de la población que podría estar afectado por este tipo de problemas, puesto que engloba varios tipos de ellos, pero dentro de ellos la esquizofrenia pues, podría ser aproximadamente una prevalencia de un 1%, mientras que el trastorno bipolar podría ser entre un 1 y un 2% también esta población. Las tecnologías de la intervención que más se han utilizado fundamentalmente ha sido el ordenador, como una forma de interaccionar el individuo con su medio de manera que pueda realizar sobre todo una rehabilitación de tipo más cognitivo. Últimamente se están utilizando bastante lo que serían los móviles, puesto que permiten una interacción más directa con el equipo de salud y que esto a su vez mantenga ese contacto y saber que se están cumpliendo las pautas o se están cumpliendo los tratamientos en la casa o en la vida cotidiana. También hay aplicaciones sobre realidad virtual, puesto que se crean mundos virtuales donde el individuo ha de estar inmerso y de alguna manera le sirve como adaptación para esos problemas un poco de alucinaciones visuales, auditivas, etcétera, y también se ha intentado como una forma de rehabilitación. Últimamente también como un formato también interactivo de videojuegos se están utilizando e incluso los chatbots o agentes conversacionales, es decir, que el individuo a través del móvil o el ordenador interactúa con un supuesto terapeuta que realmente le mantiene ese tipo de interacciones verbales con la tecnología y de esta forma parece que está con un terapeuta o con alguien que le puede aconsejar, pero realmente son robots. Y lógicamente todas las webs de tipo educativo, de grupos de apoyo, etcétera, que siempre se utilizan tecnológicamente como forma también de intervenir en grupos o intervenir con las familias en este tipo de problemas. De hecho, ya hay algunas publicaciones, algunas revisiones, por ejemplo, específicas sobre programas de ordenador, pues la de Callan, Priken, Wells Wright, donde revisa los distintos programas de ordenador y cuáles pueden ser más o menos útiles, etcétera. Y también la utilización de móviles en el estudio de Yamí o Yapala, donde se ve hasta qué punto permiten esa interacción con los profesionales y manejar en la vida diaria esos móviles como objetivo de rehabilitación. Y también la revisión de Brum, por ejemplo, sobre videojuegos y realidad virtual, para ver realmente cuáles de ellos pueden ser más útiles y qué efectos han tenido en esta población. Como criterio de inclusión en este estudio hemos considerado todos aquellos que estaban entre el año 2000 y 2022, que estuvieran en inglés o bien en español y que se dedicaran exclusivamente a la intervención, es decir, que no fueran de otro tipo de aspectos en este tipo de problemas. Y que, lógicamente, otro criterio importante es que tuvieran datos, es decir, se pudiera comparar y ver realmente en datos la eficacia que tenía. Como criterio de exclusión, por el contrario, lo que hemos visto es que no hubiera además mezclar con efectos tóxicos o estudios sobre fármacos, etcétera, o de adicciones, y que no hubiera también otro tipo de trastornos muy diferentes con esta tecnología. Y por supuesto que no fueran artículos de tipo teórico, puesto que no tenían datos y no podíamos concluir nada acerca de ellos. Aquí vemos el esquema Prisma sobre el proceso de selección de la literatura, donde a partir de unos registros obtenidos en los distintos tipos de bases de datos de Medline, de SIGLeak, Scopus, Science, etcétera, pues hemos encontrado unos 2.150 artículos, además de otras fuentes a través de Google Scholar, de manera que las fuentes también de literatura gris, pues hemos visto si podían ser relevantes. En este caso encontramos 7. A partir de ellos, a partir del título y el abstract, nos quedamos con 120 seleccionados, de manera que esos ya son los que leímos el texto completo y a partir de ello incluso así fuimos eliminando, puesto que una vez leído el texto había varios que realmente no había datos al final o realmente aunque tenía otro título, al final era un artículo teórico y no ponía realmente los resultados de ese experimento, de ese estudio. Y finalmente entonces en todo ese proceso de selección nos quedamos con 28 estudios.
Aquí tenemos una relación de esos 28 estudios, comenzando con, como hemos dicho, con los de mayor calidad de Nahum, Lee de Meyer, Sun, Lee, etc. Y como vemos en el otro apartado, la D de Cohen en aquellos estudios que lo incorporan realmente son también niveles medios que muestran eficacia de los tratamientos, de la intervención a través de esas tecnologías, pero con niveles medios, a veces muy bajitos, de 0,2 o de 0,7, pero otros a veces un poco más elevados. Bien, en este caso, en cuanto a los resultados, podemos afirmar entonces que esquizofrenia es el título o el tipo de trastornos más estudiados, donde más se aplica esta tecnología. Podemos encontrar en este caso 14 estudios que se dedican sobre todo a la terapia de la remediación cognitiva, la mayoría utilizado a través de ordenador, donde básicamente lo que se hace es utilizar un ordenador o unas tareas de tipo cognitivo para que el individuo mejore su memoria, mejore su relación verbal, mejore de alguna manera sus interacciones en todos esos aspectos cognitivos. Hay dos estudios sobre realidad virtual, como decíamos, intentando simular espacios donde puedan aparecer alucinaciones o situaciones irreales de manera que el individuo se adapte a ellas. La utilización del dispositivo móvil para mantener ese contacto y mantener las actividades de la vida diaria. También hay un estudio utilizando películas como forma educativa y como forma de mejorar las interacciones del individuo, e incluso dos donde se utilizan avatares y robots, como hemos dicho, bots, para conversar y para tener una interacción a través de esa tecnología en estas personas. Hay menos estudios en el caso de trastorno depresivo mayor, realmente 3 estudios, uno utiliza ordenador, de la forma que hemos dicho antes, otro también utilizan los videojuegos como forma de activación y de mantener al individuo ocupado, e incluso uno de CMS que utilizan los mensajes para tener un contacto y un recuerdo de las tareas y los fármacos que tenga que tomarse, las visitas, etcétera, como una forma de contacto más permanente con los centros de salud. Hay solo uno dedicado al trastorno bipolar, también utilizando el móvil, y con este móvil también otros dos estudios sobre el trastorno mental grave. En suma, lo que podemos afirmar de todos estos estudios es que realmente la utilización de esas tecnologías mejoran, y aparecen mejoras significativas estadísticamente en algunos de los estudios, para la rehabilitación de estas personas, para mejorar su vida diaria, mejorar la adicción al tratamiento, etcétera. Sobre todo cuando se utilizan junto con la terapia cognitivo-conductual, es de la que más la ha utilizado, la rehabilitación cognitiva, como decíamos. Mejoran también la adhesión al tratamiento utilizando estas tecnologías, aunque el tamaño del efecto que hemos visto pues es un tamaño de efecto medio. Y en muchos de los estudios pues realmente no hay grupos controles o grupos, digamos, con otros tratamientos comparables que realmente entonces bajan la calidad y los resultados que podamos entonces afirmar. Pero en suma, con todo ello, realmente como ya hay bastantes de esas aplicaciones con resultados positivos, pues podemos afirmar que esas tecnologías realmente pueden ser un resultado prometedor para la rehabilitación de personas con trastorno mental grave. Muchas gracias.